Entonces, veamos el ejemplo número 8. Dice, calculemos, dice, el resto de dividir justamente 12 elevado a la 121 por el número 13. Entonces, nuevamente, si uno pone en la calculadora 12 elevado a la 121, nos da error. O sea que no podemos utilizar la calculadora para calcular primero el número ese y dividirlo por 13. Entonces, como no podemos usar la calculadora, necesitamos aplicar las propiedades de los restos. Bueno, vamos viendo qué hemos hecho. Parto de lo que yo quiero calcular. El resto de dividir 12 elevado a la 121 por el número 13. Y lo escribo de esta manera. El resto de 12 elevado a la 120 por 12, todo dividido por 13. ¿Qué propiedad utilicé ahí? Está acá al costado. ¿Cómo se llama la propiedad? ¿Producto de qué? Producto de potencia de igual base. Claro, porque las dos bases, las dos potencias tienen base ¿cuánto? 12. Entonces los exponentes, ¿qué deberían pasar? Los exponentes C. ¿Qué pasa cuando tengo un producto de potencia de igual base? Los exponentes, ¿qué pasa? Se suma. Claro, y acá Suman tengo 120 y este 12 es lo mismo que decir 12 elevado a la cuánto. 121. No, claro, pero este 12 es como decir 12 a la 1, ¿o no? Sí. Entonces tengo 120 más 121, acá está, 12 elevado a 120. Entonces, listo. Y ahora fíjense, tengo el resto de un producto. ¿Me suena eso? Sí, voy acá. Bueno, para no ir para arriba y para abajo, me voy a ir acá, justamente lo que tengo acá. Acá, bueno, justo ese no lo tengo, pero lo voy a escribir acá. El resto del producto de quién? De A por D, dicen, y todo por un número B, es quién? El resto del resto de A con B por el resto de quién? De D con B, todo esto con B. Así es la propiedad. ¿Tengo el producto de dos números? Sí o no. Tengo el número, este número que es 12 elevado a la 120 multiplicado por ¿cuánto? Por el número 12. ¿Se ve o no? Ahí. Sí. ¿Quién hace de A? El A sería ¿quién? 12 elevado a la ¿quién? 120. Ese sería el A. ¿Quién hace de D? El 12. El 12. ¿Y quién hace de B? B de burro. ¿Quién hace de B? 3. El 13. ¿Y qué me dice la propiedad? El resto de este producto de dos números por 13 es el resto, dice, fíjense, el resto del producto de los restos, todo nuevamente por 13. ¿Ven? Entonces lo que hago es, a este resto que está como un producto, de acá de dos números por 13, escribirlo como el resto del resto de 12 a la 120 por 13 por el resto de 12 por 13, todo esto nuevamente por quién? Por 13. ¿Se entiende o no? Sí. ¿Sí o no? Sabrina, Sí, profe. Carolina, Sí, profe. Francisco, Sí, profe. Sarapura. Sí, profe. Bien. Ahora hay que empezar a jugar con las cuentas. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Fíjense. 12 a la 120 es lo mismo que 12 al cuadrado elevado a la 60. ¿Qué propiedad apliqué acá? Y nos dice acá al costado. ¿Cómo se llama la propiedad?
Potencia de otra potencia. La potencia de otra potencia dice que cuando yo tengo una potencia y de otra potencia, los exponentes se qué. Se multiplican. Claro, 2 por 60, ¿cuánto nos da? 120. 120. O sea que ven, todo este número que está acá es lo mismo que escribir este otro número. ¿Se ve o no? Sí. Bien. Sí. Ahora, ¿qué hago? 12 lo elevo al cuadrado. ¿Cuánto es 12 al cuadrado? 144. Entonces nos queda 144, pero todo elevado ¿a quién? A la 60. 60. Y a esto todavía no lo toqué. Lo dejé tal como está, por ahora. Solamente estoy manipulando esta expresión que está acá nomás. El resto de esto lo escribí así. Y ahora aplico esta otra propiedad que está acá. El resto de a a la n por b es el resto del resto de a por b, todo a la n por b. Entonces, si yo tengo, ven, el resto de quién, de 144 a la 60, todo por 13, eso a qué es igual al resto de dividir 144 por 13 y todo eso elevado a la 60. ¿Se ve o no? ¿La propiedad o no? ¿Cómo se le aplicó Sí. o no? ¿Y cuánto es el resto de 144 por 13? Bueno, ahora sí tenemos que hacer cuenta. Acá no está, bueno, acá está hecho ya. ¿Cuánto es el resto de 144 dividido 13? ¿Qué nos dice que hay? ¿Cuánto es? Igual a 1. 1. Entonces, en vez de poner resto de 144 por 13, ¿qué coloco? En vez de poner todo eso, coloco 1. ¿Se entiende? Uno. Y 1 a la 60, 1. 1. Entonces, ¿ven? Me queda el resto de 1 por 13 y el resto de 12 por 13 y todo eso nuevamente resto por 13. ¿Y cuánto es el resto de 1 por 13? ¿Cuánto es? Acá está. El resto de dividir 1 por 13 es 1. Estas cuentas las tienen que ir haciendo ustedes, ¿no? Por ejemplo, hagamos acá una, a ver. Yo quiero dividir. Esas cuentas tienen que ir haciéndolas ustedes. 1 dividido ¿cuánto? 13. A 1 lo puedo dividir por 13. ¿O no? ¿Sí? O sea, ¿cuánto sería el cociente? 0. Si pongo 1, 1 por 13, 13 y no los puedo restar. Por 0. Acá 0, ¿no? Yo dije 0, profe. Ah, 1 escuché yo. Yo No, también. yo dije 0. Yo escuché 1, no sé por qué. Entonces, bueno, está bien, es 0. 0 por 13 0. y al 1. 1. Entonces, ¿cuánto vale el cociente? El cociente vale 0. y el Cero. resto vale. 1. Entonces de ahí sacamos esto, ¿ven? El resto de dividir 1 por 13 nos da 1. Ahora vamos con la otra cuenta. La otra cuenta es, tengo que dividir, ¿qué más nos pide? 12 por 13. Entonces a 12 hay que dividirlo por ¿cuánto? Por 13. 12 dividido 13, ¿cuánto daría el cociente? De 0. De 0. 0 por 13 0. al Y 12. el 12, 1. Al 12, 1. Ah, no, 12. 12. 12. Entonces, ¿cuánto vale el cociente acá? 0. ¿Y el resto? 12. 12. Entonces, ven, de ahí sacamos que este resto vale 1 y que este resto vale 12. Entonces, en vez de poner esto, ¿qué coloco?
1. ¿Se entiende o no? Y en vez de poner esto, ¿qué coloco? 12. 12. ¿Y 1 por 12 cuánto es? 12. 12. Y el 12. resto de 12 con 13 nuevamente es 12. 12. Y listo. Hemos llegado a la meta. Entonces, eso que la calculadora no nos permite hacer, nosotros lo podemos hacer sin ayuda de la calculadora. ¿Se ve o no? Esas cuentas que para la calculadora son imposibles, para nosotros sí son posibles. ¿Aplicando qué? Únicamente propiedades de qué. Propiedades hemos aplicado. En algunos casos, producto de potencias de igual base. ¿Qué más hemos aplicado? El teorema, justamente. Después, potencia de otra potencia. Después, bueno, hemos hecho esa potencia. Hemos aplicado el teorema 17. Después hemos calculado el resto. Después hemos elevado este número a la 60. Hemos calculado esos restos sucesivos. Y hemos llegado a un resto que es fácil de calcular. Ahora la pregunta es, ¿y cómo sabía usted, profe, que tenía que, primero que todo, porque uno me va a preguntar, ¿no? ¿Cómo sabía que al 121 lo tenía que poner como 12 a la 120 por 12? Y bueno, eso generalmente se hace cuando este exponente es un número como. Este es un número Impar. Entonces, generalmente si el exponente es impar, lo expresamos de modo que nos quede un par y acá, bueno, obviamente nos va a quedar el otro que va a ser un 1 o otro número. Después alguien me va a decir, acá ya hemos aplicado la propiedad de los restos, eso está bien. Y ahora viene alguien y me dice, ¿y cómo sabía usted, profe, que al 120, al exponente 120 había que poner los dos como 60? Y bueno, porque yo pienso, yo hubiese podido aplicar acá nomás la propiedad, sí, pero la diferencia es que si yo le aplicaba acá automáticamente la propiedad, esto me iba a decir que el resto, lo quiero poner acá para que ustedes vean, porque eso es lo que uno generalmente se pregunta, ¿cómo sabía el profe que había que hacer tal cosa? Si yo hubiese pensado que quería calcular este resto, 12 a la 120 por 13, esto es verdad que es igual a quién, al resto de quién, del resto de 12 por 13, todo elevado a la quién. Elevado a la cuánto va a ir eso. En 120 120 y todo eso por quién, dividido por 3. por 13. Pero el resto de 12 dividido 13, ¿cuánto me daba? ¿Cuánto era el resto de dividir 12 por 13? 12. 12. Entonces me queda 12 elevado a la cuánto? A 120. A la 120 por 13. Entonces yo digo, pero 12 a la 120 todavía sigue siendo un número muy grande. En realidad, ¿qué hice? ¿Llegué a dónde? A donde estaba el comienzo. ¿Se ve o no? O sea, Sí. a partir de acá le apliqué la propiedad, pero al fin y al cabo volví a donde estaba. ¿Se entiende o no? Sí. Entonces, ¿qué me conviene? Me conviene, digo, a ver, pero si a 12 lo elevo al cuadrado nos da 144. Y si yo hago el resto de 144 con 13, eso me da justo 1. El secreto es tratar de expresar este número como una potencia, de modo que el resto que me queda acá siempre sea o 0, o 1, o 2. ¿Por qué? Porque son números chiquitos. Ya vamos a ver otro ejemplo. Pero ven, acá no me servía. ¿Por qué? Porque volví a donde quise empezar. Yo quise empezar calculando este resto. Le aplico la propiedad. Ahora le aplico el teorema. Digo, bueno, esto va a ser
Perdón, le aplico acá el resto. Y esto me da 12. A la 120. Ah, pero volví a donde estaba. Entonces cuando vuelvo a donde estaba es porque algo más hay que hacer todavía. Es que nos está faltando hacer un pasito. Y bueno, ese paso era justamente al 120 expresarlo como una potencia de otra potencia. Y al 144 recién hacer el resto de 144 por 13. ¿Se entiende o no? Veamos otro ejemplo, a ver. Bueno, si 12 a la 121 ya era un número que no se podía calcular, menos que menos va a ser este número, ¿no? 12 elevado a la ¿cuánto? A la 34.567. Todo eso dividido por ¿cuánto? Por 8. Por 8. Entonces, si este número ya no entraba en la calculadora, este número menos que menos va a entrar en la calculadora, ¿no? Entonces, Sí. nuevamente hay que aplicarle las propiedades de los restos. Empezamos con esto. Parto de lo que yo quiero calcular. El resto de este número. Por 8. Como el exponente es como. Nuevamente, ¿cómo es el exponente? Es impar. Es impar. ¿Qué hago? Le aplico potencia de igual producto de potencia igual base para ponerlo como un exponente como par, y acá lo pongo al otro número, ¿ven? Multiplicado por 2. El producto de estos dos me da este o no. ¿Sí o no? ¿Lo ven o no? Si yo Sí. multiplico este número por 12 me da este número de acá. Por producto de potencias de igual base. Ah, ahora tengo el producto de un número A por un número D y todo esto por un número B. Y yo quiero calcular ese resto, el resto de A, D y B. Entonces, ¿qué hago? Eso es el resto de ¿quién? Del resto del primer número, que es A con B, multiplicado por el resto de ¿quién? De D con B y todo eso con B. Una vez que ya tengo esto, ¿se ve ahí la propiedad que le apliqué? Le apliqué esta propiedad. Que el resto del producto es el resto del producto de los restos con B. Bueno. De nuevo pienso. Le puedo aplicar acá la propiedad de que este resto me va a dar ¿cuánto? Yo le podría hacer esto, fíjense. El resto. Podría plantear esto. El resto. Yo estoy acá, a mitad de camino. De 12 elevado a la ¿cuánto? A la 3000. No, a la 34.566. ¿Con quién? Con 8. ¿Le puedo aplicar esta propiedad o no? Va a ser el resto de ¿quién? Del resto de 12 con 8. Todo elevado a la ¿cuánto? A la 34.566. Todo con 8. Porque eso sí se puede hacer. ¿Se entiende o no? Por el último teorema. Pero la pregunta es, ¿cuánto es el resto de dividir 12 por 8? ¿Cuánto sería el resto de dividir 12 por 8? Hacemos la división. 12 dividido 8. ¿Cuánto nos da? De 1. ¿Mm? 1. 1. 1 por 8. 8, Al 12. 4, 4. Entonces, ¿cuánto vale el resto? De dividir 12 por 4. Entonces nos queda ver un número 4 elevado a un número muy grande todavía.
Entonces, y ya 4 ya es un número grande. Vuelvo a repetir, ¿cuál es el objetivo siempre? El objetivo es que este numerito de acá, lo que generalmente siempre vamos a desear que este número sea o 0, o 1, o a lo sumo 2. ¿Se entiende o no? En general queremos que sea o 0 o 1. ¿Se entiende o no? ¿Por qué? Porque 0 elevado a cualquier exponente natural siempre nos va a dar ¿cuánto? 0. 0. Y 1 elevado a cualquier exponente natural siempre nos va a dar 1. ¿Se entiende o no? Y bueno, ya 2 no, porque 2, por ejemplo, 2 elevado a la 1000 ya es un número muy grande. Entonces, generalmente lo que nosotros buscamos es que estos dos cumplan. Si, bueno, nos da el 2 y habrá que evaluar si es conveniente o no. Pero vuelvo a repetir, esto es lo que nos interesa. O que el resto sea 0 o que el resto sea 1. Entonces, como no me da eso, porque el resto me está dando ¿cuánto? 4. 4. 4. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vuelvo a aplicar la potencia de otra potencia para ver si me ayuda o no. Entonces, como esto es un número par, este número par se puede escribir como que, como 2, y a esto lo divido por 2, ¿cuánto me va a dar? 17.283. ¿Se ve o no? De modo que si yo los multiplico me da este número. ¿Vamos bien hasta ahí o no? Sí. Ah, entonces ahora Sí, pregunto, profe. 112 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? Y 2 elevado al cuadrado es 100. 144. Y ahora le aplico el resto a esto. La propiedad del resto. El resto de 144 elevado a todo este número por 8 es el resto de 144 por 8 a la 17.283 nuevamente por 8. Y ahora, ¿cuánto es el resto de 144 por 8? ¿Alguien tiene la calculadora para dividir 144 dividido 8? Mm, ¿Cuánto da 144 dividido 8? 18. Y si nos da 18, significa que el resto ¿cuánto tiene que valer? 0. 0. ¿Ven? Entonces llegué a lo que quería. O que valga 0 o que valga 1. Ah, listo. Entonces acá en vez de poner esto, ¿qué coloco? 0 elevado a todo este número. Pero 0 elevado a todo este número, ¿cuánto es? 0 o no. sí. ¿Y cuánto es el resto de dividir 0 por 8? Y 0. Es 0. Y a este resto, ahora sí que ya lo puedo calcular, también es ¿cuánto? Este resto es 4. 4. Y 0 por 4. Y 0. Y el resto de 0 con 8. Es 0. 0. Y entonces ya está. El resto de todo este número me da ¿cuánto? 0. 0. Y listo. Luego concluimos, ¿ven? El resto de dividir 2 elevado a la 34.567 por 8 es 0. Entonces todo, vuelvo a repetir, todo eso que la calculadora no nos permite hacer, si nosotros sabemos propiedad de los restos, lo podemos calcular. La calculadora, como todas las cosas, tienen sus limitaciones. Las tecnologías nos ayudan mucho a entender las cosas en la vida, pero también las tecnologías nos limitan. Eso es lo que nosotros tenemos que entender como docentes. Las tecnologías nos van a limitar porque